Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es David Urrea, apologista unicitario de Hueso, Colorado. En esta hora quiero presentar, mis amados hermanos y amigos, lo que dice el Shema de Israel para dar una contundente refutación a la doctrina politeísta de la Trinidad, el enoteísmo, el binitarismo, etcétera, etcétera. Y vamos a leer lo que dice el Shema de Israel de acuerdo al hebreo. Como podemos ver, ahí está escrito en hebreo el Shema de Israel. Vamos a leer unos versos, vamos a leer desde el 4 hasta el verso 10. Y dice así. En español diría, escucha Israel, el eterno nuestro Elohim, el eterno uno es. En el hebreo dice, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Beahata et Adonai Eloheja. Behol levaveja uphol nafshefha uphol meodeja. O sea, y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Luego sigue y dice, Beayu adebarim aelech asher anohi me metzauha ayom al levaveja. Estarán estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón. Y luego sigue por aquí, verso 8. Beshinantam, ¿sí? Beshinantam levaneja bedibarta bam beshipteja beiteja upleteja baderech upshop hebeja upkumeja. El hebreo, yo no soy muy experto para esto, pero ahí hago el esfuercito. Dice en el español, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en la casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Luego sigue el verso siguiente, 9. Las atarás a tu mano, ¿sí? Shartam leot alay deja beayu le totafop bain eyenaha. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales en tus ojos. Uktaptam al mesusot beiteja ubij oreja. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Dejémoslo hasta ahí. Pero en el verso que más nos vamos, mejor dicho, en el verso que nos vamos a enfocar es precisamente en Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Por qué? Porque referente a ese texto, los amigos trinitarios han venido diciendo que allí se encuentra exclusivamente de manera categórica, de manera literal, la doctrina de la Trinidad. O sea, sencillamente, para los trinitarios, ahí se encuentra la unidad compuesta de las tres personas divinas y distintas, cosa que es una falacia. Por lo cual, vamos a hacer un estudio o un análisis morfosintáctico referente al Ejad. Pues obviamente no es un estudio muy profundo, porque pues, eso se lleva bastante tiempo, pero sí es al menos una introducción referente al tema. Así que vamos a analizar morfosintácticamente el tema
Análisis morfosintáctico referente al tema allí. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que ejad, esta palabra ejad, es un adjetivo que significa uno y único, ¿sí? Uno y único, lo cual vamos a mirar aquí. Aquí, vamos a mirar si puedo aquí sacar el lápiz para poder mostrar. Acá, ejad, ahí está, uno y único. Yo creo que voy a cambiar el color para que se note un poquito más. Este color amarillo, más bien. Aquí, ejad, uno y único. Cuando hablamos de ejad, dependiendo el contexto, mis amados hermanos y amigos, dependiendo el contexto, puede significar uno compuesto, como puede significar uno absoluto y numérico, ¿sí? Uno estricto. Cuando hablamos en Deuteronomio 6:4, si estamos hablando del Dios eterno, ¿cierto? Estamos hablando de un uno absoluto. ¿Sí? E incluso algunos judíos explican que este uno es uno absoluto en referencia a que se está hablando del eterno, y en realidad la raíz que se utiliza para ese uno es la raíz hebrea Yahid. Entonces, ahora, si se habla de uno, en el caso del hombre y la mujer, allí obviamente debemos entender que se toman dos eh, elementos, por decirlo de alguna manera, que es el hombre y la mujer. Y dice, el hombre y la mujer serán una sola carne. Tenemos aquí en pantalla un texto, digamos, el número 1, ejad, ¿sí? El número 1, ejad. Y en el contexto de el Shema de Israel, como bien se está viendo aquí en pantalla, ¿sí? Aquí vamos a colocarlo acá, acá. El Shema de Israel, aquí, está en amarillo también, pero bueno, ahí, todo lo que tiene que ver con el Shema de Israel, ¿sí? Se traduce comúnmente como uno. Escuchen bien, se traduce comúnmente como uno, ¿sí? Como uno, pero dependiendo del contexto, vuelvo y repito, significa si es uno de unidad compuesta o si es uno estricto, si es uno solo y nadie más, ¿sí? Entonces, se traduce como uno en este contexto, sin embargo, va más allá, ¿sí? Cumple varios significados este número uno, dependiendo del contexto. Vuelvo y señalo, dependiendo del contexto. Entonces, su significado va más allá de la simple unidad numérica, ¿sí? Que en el judaísmo se conoce, uno, ejad, implica también una unidad compuesta o una unidad en diversidad. Escuchen bien, una unidad compuesta o una unidad en diversidad. Aquí quiero aclarar algo, una unidad compuesta no de personas divinas y distintas, no, una unidad compuesta en ese solo ser, ¿sí? Que se compone de múltiples atributos, de plenitud de esencia, de carácter, de manifestaciones, de todo lo que tiene que ver con el ser eterno de Dios, ¿cierto? No unidad de personas divinas y distintas. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas trinitarias y les he dicho que me muestren algún léxico, ¿sí? Donde alguien haya traducido allí Deuteronomio 6:4 como unidad compuesta de personas divinas y distintas, y hasta el momento no me han podido mostrar. Entonces, esta palabra ejad, uno, ejad, en este contexto de Deuteronomio 6:4, lo que está enfatizando es la creencia de el pueblo hebreo. Ellos le tienen una palabra allí, eh, la cual se conoce como la inmanencia del Eterno, la inmanencia de Hashem, la inmanencia de Yud Hei Bat Hei. Esta inmanencia, a lo que ellos se refieren, es una inmanencia compuesta de sus propios atributos, ¿sí? O sea, una unidad de él con su creación,
y con los que obedecen sus preceptos y los que obedecen su palabra o los que obedecemos su palabra. ¿Sí? Permítame, cuadramos aquí que se me descuadra un poquito. Vamos a subirlo aquí para que ustedes lo vean. ¿Sí? Entonces, también pueden ustedes investigar esto, a qué se refiere dentro del pueblo judío, esta creencia. Ellos, los judíos, no creen que el Dios eterno esté compuesto de tres personas divinas y distintas, sino que Él es un solo ser que está compuesto de muchas características sin dejar de ser el mismo ser. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esta inmanencia, digamos que esta es una afirmación central de fe del pueblo judío, ¿sí? Y enfatiza realmente lo que es la unicidad en el Eterno, la unicidad en Dios. Obviamente se está refiriendo a la diversidad, eh, digamos, que existe en ese solo ser todopoderoso, y obviamente significa más que personas divinas y distintas. Nunca significa lo que los amigos trinitarios piensan y se imaginan, porque incluso algunos hasta se atreven a decir que ellos saben más que los hebreos, ¿no? Algunos hasta se atreven a decir que eso es mentira, que la Biblia no enseña por ninguna parte, que el Dios de la Biblia es uno, único, que la raíz Ejad no significa de ninguna manera, no viene de Yahid, etcétera, etcétera, y vienen a querer enseñar a los judíos que son los que saben del tema. Ahora, vuelvo y repito, esta es una afirmación de fe central del pueblo judío, ¿sí? En referencia a este tema. Ahora, el contexto del pasaje del Shema de Israel, ¿sí? Está hablando, vuelvo y repito, de la afirmación de la inmanencia de Yud-Hei Bat-Hei, lo que implica que Él es el gran poderoso. Recordemos que poderoso es una característica de Él. Lo mismo que cuando la Biblia habla en muchas ocasiones de Jesús y lo traduce como poderoso, de donde se pegan los vendedores de atalaya, como el caso de Joaquín Urrutia, Fran Enríquez, todos estos personajes que dicen, ah, mire, aquí dice que Jesús es poderoso. Claro, es una característica de Jesús. Él es poderoso. La Biblia dice del Dios eterno que es poderoso. Entonces significa que no es todopoderoso. Bueno, entonces claramente Él es el gran poderoso. ¿Sí? No solamente Él es el ser supremo, sino que también es trascendente. Él es poderoso. Él es el que también está presente en la vida de los creyentes y en el mundo en general. Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Entonces, decir la inmanencia de Yud-Hei Bat-Hei implica que se preocupa por quién, por su creación, por la humanidad, que Él escucha nuestras oraciones, que Él nos guía, que Él nos brinda sabiduría, que Él nos brinda amor, que Él nos brinda lo que nosotros en realidad necesitemos, ¿cierto? Nos protege, etcétera, etcétera. En conclusión, podemos decir lo siguiente respecto de este texto, Deuteronomio 6.4. Desde un análisis bíblico, histórico, religioso, gramatical, filosófico, etcétera, etcétera, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, que ya conocemos como el Shema de Israel, ¿cierto? Sencillamente lo que se está declarando, se está estableciendo contundentemente, ¿sí? Que el Dios eterno es uno, que es solo, que es único. Por eso dice, escucha Israel, nuestro gran poderoso Yud-Hei Bat-Hei es uno, es uno. Si fuese a decir es una unidad compuesta, pues sencillamente lo diría, nuestro gran Dios es una unidad compuesta. Ahora, vamos a hacer un análisis morfosintáctico del pasaje. Vamos a mirar morfosintácticamente lo que significa el pasaje. Aquí está. Mira. Shema, como lo tenemos aquí,
Permítame, vamos a subrayar. Shema. Shema. Aquí. Ahí. Aquí está la palabra. Shema es un verbo imperativo. ¿Sí? Un verbo imperativo en segunda persona del singular que se traduce como escucha. Ahí está señalado. Se traduce como escucha. Escucha. Entonces, cuando dice Shema, lo que le está diciendo al pueblo de Israel es, oiga, escuchen, escuchen. ¿Sí? Escucha, Israel, escucha. Entonces, lo mismo podemos decir el texto siguiente, ya cuando se habla de Israel, ¿sí? Es un sustantivo propio singular. Aquí tenemos Shema, que es escucha, luego Israel, que es un sustantivo propio en el singular, que funciona como un complemento directo del verbo. O sea, se refiere al pueblo de Israel y establece a quién va dirigida la orden. Escucha, Israel. Escucha. Oye, Israel. ¿Sí? ¿A quién va dirigida la orden? Al pueblo de Israel. Entonces, escucha, Israel. Luego tenemos como siguiente el nombre del Eterno. Yud Hei Vat Hei. Escucha, Israel. Yud Hei Vat Hei. O sea, este nombre es un sustantivo propio, como está ahí en pantalla, mire, ahí lo tenemos en pantalla, es un sustantivo propio que se refiere al nombre del gran poderoso o del todopoderoso. Aquí se encuentra como un queriquetip. Algunos sostienen que se está usando las mociones de un término arameo que se traduce como el nombre, ¿sí? El nombre, el Eterno, ¿sí? Y que está en singular masculino. Aquí tenemos el Eloheinu, que es un sustantivo posesivo que significa nuestro poderoso. Está en plural constructivo, intensivo y es masculino. ¿Sí? El sufijo allí indica posesivo y es un sustantivo propio que se refiere al nombre del gran poderoso. Entonces aquí se encuentra como un que, como un querí, ketubí, que viene del arameo, que significa lo que se lee textualmente. O sea que lo que se está leyendo allí textualmente, donde se dice Shema, Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad, ¿sí? Ehad, lo que se está diciendo uno es porque es uno, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el querí, ketib, ketib, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, que lo que está diciendo textualmente, eso es lo que es, ¿sí? Significa lo que se lee textualmente. Ehad es un adjetivo que significa uno o único, está en singular y en masculino. Recuerdan ustedes que cuando el Señor cita Marcos 12:29, aparece en el griego, lo cual también voy a ver si saco un estudio, aparece en el griego la raíz heis en el género masculino. Perdón, en el género masculino, lo cual no le deja posibilidad a los trinitarios, porque está en género masculino singular. No le deja posibilidad a los trinitarios de que vayan a colocar allí una unidad compuesta por ninguna parte, porque el Dios eterno está hablando por del Shema de Israel. Eso lo estaremos dando también en un estudio con la ayuda del Señor. Ahora, Adonai o Yud Hei Vav Hei es un sustantivo propio singular que funciona como atribución o como atributo, más bien, del sujeto.
Vamos a ponerlo aquí en pantalla. ¿Sí? Como atributo del mismo sujeto. Y se refiere ¿qué? Al nombre del gran poderoso, ¿sí? En el judaísmo, y enfatiza la relación entre el gran poderoso e Israel. ¿Se da cuenta? O sea, que cuando se habla, ¿sí?, de una unidad, allí no se está hablando de una unidad de personas divinas y distintas, sino una unidad entre el poderoso, el todopoderoso, y su pueblo Israel, podemos decir, o los que cumplimos su palabra, sus preceptos. Nunca se está hablando de una unidad de personas divinas y distintas. El Oheinu es un sustantivo posesivo en plural. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Véalo, ahí está. El Oheinu es un sustantivo posesivo en plural intensivo que funciona como complemento del atributo Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Sí? Y aquí abajito, como lo pueden ver, se traduce como nuestro gran poderoso. Entonces, si realmente se refiriese a que el pueblo de Israel creyese en una pluralidad de personas, no diría el poderoso, sino nuestros poderosos. ¿Sí ve? Eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, mis hermanos, si estuviese hablando de un plural, de unidad compuesta de personas divinas y distintas, sencillamente debía de ser el texto: oye Israel, nuestros dioses, nuestros Elohines, tres personas divinas y distintas son. Una unidad compuesta es, o una unidad compuesta son, ¿cierto? Una pluralidad de personas divinas son, o nuestro Dios, los poderosos, ¿cierto? De alguna manera tendría que enfatizar sobre eso, pero obviamente la Biblia no da espacio para eso. Entonces, claramente, lo que está diciendo allí es que el gran poderoso es uno, no una unidad compuesta, es uno. Si hablase de unidad compuesta, diría nuestros gran poderosos, ¿sí? Nuestros gran poderosos, tres son, o una unidad compuesta son, pero eso no lo dice la Biblia. Sigamos. Entonces, decía que Ejad es un adjetivo, ¿cierto?, que se encuentra en singular y funciona como un atributo complemento del atributo. Se traduce como uno y obviamente lo que está enfatizando es la creencia hebrea de el gran poderoso de Israel. ¿Ah? El gran poderoso de Israel. Nunca está enfatizando una unidad compuesta de personas divinas y distintas, sino la unidad que tiene el poderoso con su pueblo Israel. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, vamos a mirar cómo se traduce el texto, ¿cierto? Cómo se traduce el pasaje, cómo es la estructura de este pasaje, y la estructura es de la siguiente manera. Sujeto. Sabemos que el sujeto, ¿quién es? El Señor, ¿cierto? El verbo escucha. El complemento directo es Israel. El atributo posesivo es nuestro Dios, ¿cierto? Y Él es que es uno y único. Vamos a subrayar aquí para que vayamos analizando realmente lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, ¿el sujeto quién es? El Señor. El verbo escucha. El complemento directo, ¿cierto?, es Israel. Aquí está el atributo posesivo, nuestro Dios. Aquí está. Y el atributo
de ese Dios, ¿sí? Ese Dios tiene como atributo que es uno y único, ¿sí? Uno y único, no es una unidad compuesta. Este Dios del cual hablamos nosotros es uno y único, el único que tiene inmortalidad, el único que habita en luz inaccesible, el único que hace maravillas, etcétera, etcétera. ¿Sí ve? Él es el único que hace maravillas. Él, y siempre que la Biblia habla de él, habla en cuestiones singulares, en un lenguaje singular, nunca plural. Nunca dice nosotros los creadores, nosotros los que hicimos, nosotros los que fundamos. No, no, no. Siempre dice yo. Y esa raíz yo es de la raíz hebrea ani, que significa yo mismo. Nunca dice nosotros. ¿Ok? Sigamos avanzando. Entonces podemos concluir de esta manera, ¿sí?, que en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, no está enseñando ninguna unidad compuesta de tres personas divinas de ninguna trinidad. ¿Sí? Pues Yud Hei Bat Hei de Israel es solo, absoluto, singular, numérico. La única unidad que existe en Yud Hei Bat Hei es la unidad de creador y creación. ¿Sí? Y obviamente cuando la creación, cuando el ser humano cree y obedece a sus preceptos. Es de la única manera que hay unidad, podemos decirlo, en este Dios. De resto, no. Pero vuelvo y repito, no se está refiriendo a una unidad de personas divinas y distintas. Bueno, mis amados hermanos, esto ha sido una corta enseñanza, introducción referente al Shema de Israel. Y vuelvo y repito, nunca enseña Trinidad. Jamás. Bueno, de pronto más adelante damos otra parte de este tema, pero creo que el próximo programa, con la ayuda del Señor, va a ser sobre la palabra Elohim, o el sustantivo Dios, que conocemos al español, para demostrar que tampoco significa pluralidad de tres personas divinas y distintas. Por el momento, me despido. Mi nombre es David Urrea. Hasta una próxima oportunidad. Les invito a que se suscriban a mi canal, El Terror de las Falsas Doctrinas. Les invito a que se suscriban a mis páginas. Tengo una página que está apenas creciendo en Facebook, que se llama Monoteísmo Puro, y también algo otras páginas como El Fin de las Falsas Doctrinas y El Terror de las Falsas Doctrinas. Entonces en YouTube me consiguen como David Urrea, El Terror de las Falsas Doctrinas, y las páginas que ya le mencioné. Hasta una próxima oportunidad. Espero que sea de gran bendición esta enseñanza. Y les invito a compartir activando la campanita, suscríbanse y vamos a agregarnos. Bueno, ya les había contado en un anterior programa que por envidia los amigos trinitarios bueno, voy a dar el nombre realmente porque no fueron todos, pero sí fue un señor llamado Edwin Alexander Díaz Flores, que en su impotencia de enfrentarme a mí en un debate cara a cara fuera de su canal, lo que hizo fue reportarme el canal y me lo tumbaron, lo que demuestra la impotencia de algunos trinitarios que obviamente no tienen la capacidad para enfrentarnos a nosotros en un debate cara a cara, y les toca caer en esa bajeza de reportar los canales para que los tumben. Pero ahí vamos creciendo otra vez, mis hermanos, porque nosotros en Cristo somos más que vencedores. Saludo en el nombre de Jesús. Les invito a que nos apoyen compartiendo y suscribiéndose. El Señor Jesús les bendiga.